Jurídicas y Políticas del Ateneo se honra en presentar una obra de un ateneísta como es Antonio Manzanera, y además autor de ya 2 libros de ficción interesantes. Este último yo me lo he leído en un pipas, es muy entretenido. Entonces vamos a iniciar el acto. Les presento: a mi izquierda está don Alonso Álvarez de Toledo, que es diplomático y que tiene relación con el tema del libro, en que él estuvo en Estados Unidos, destacado en la embajada en Washington, que entran en la trama de la novela de Antonio. Como ustedes comprenderán, una persona que trabaja en lo que trabaja este señor, pues se entera de un montón de cosas pues que tienen que ver con los servicios de inteligencia, que tienen que ver con una serie de circunstancias que generalmente suceden detrás del escenario. Nosotros no nos solemos enterar más que por los reflejos en la prensa. ¿Y qué les puedo decir de Antonio? Que une el ser una persona técnicamente capacitada en economía, con después esta vena creativa que le hace una persona muy atractiva, porque nunca sabes qué puede estar pensando. Yo tengo la esperanza de que si sigue esta beta de encontrar acontecimientos históricos y explicarlos para que nos enteremos todos, con su anterior obra de cómo había desaparecido Adolfo Hitler, o en esta, y espero no destripar nada, pues nos enteraremos también de quién se cepilló a Kennedy. Pues supongo que con un poco de dándole tiempo conseguiremos enterarnos de si realmente el oso mató a Bitiza o hubo algo por en medio, y sin duda enterarnos de quién mató al comendador, que hasta ahora solamente tenemos la versión de López. Sin más, le doy la palabra al señor embajador, don Alonso Álvarez de Toledo. Muchas gracias. Creo que fue Unamuno el que dijo que a partir de los 80 años no se debía hablar en público. El miedo a la posibilidad del ridículo era máxima. Y la prueba ya está. Ya voy a hacer el ridículo. Porque lo que voy a decir ya me lo han estropeado todo. Quería decirles que no había entendido en absoluto por qué Antonio Manzanera quería que fuera yo el que le acompañara hoy en la presentación de su libro, cuando hace 2 o 3 meses él no tenía ni idea de quién era yo, y lo que es mucho peor, yo no tenía ni idea de quién era él, y sin embargo, Ale, venga, que tienes que acompañarme aquí. Yo soy inocente, yo no tengo la culpa. Eso podrían ser frases del libro, no son lo que a mí se me ocurre decir cuando me doy cuenta que ustedes están aquí y que esperando que yo les diga algo inteligente y coherente sobre Antonio Manzanera y su libro. Bueno, yo tenía aquí escrito que Antonio nos dé una explicación por qué quiso que fuera yo quien le presentara, pero ya me han estropeado la cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya es demasiado tarde. Parece que tendré que decir algo, aunque lo diga mal y sin mucho conocimiento de causa. Hace muchísimos años, en Valladolid, yo estudié una asignatura que se llamaba preceptiva literaria, que nos la daba un cura que sabía mucho de eso, yo creo,
Y según esa asignatura que yo estudiaba bastante a fondo, después se me ha olvidado todo, claro, se trata de una novela, esto de Antonio, pero no una novela romántica ni una novela de ficción. A mí se me ocurre, espero que después él me lleve la contra, que es casi una novela de costumbres, las costumbres de un sector de la sociedad norteamericana, los miembros de las familias mafiosas que constituían la Cosa Nostra en Estados Unidos, concretamente entre 1957 y 1963, más concretamente entre 1957 y el mes de noviembre de 1963, cuando, dentro de unos días, se cumplan exactamente 50 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. Fíjense que nuestro autor tenía previsto ya los 50 años de Kennedy, el final de la novela, la presentación. Es increíble. Alguien puede pensar, bueno, aquí lo han pensado ya, de que el hecho de que yo viviera en Estados Unidos del 60 al 64, los años en que se desarrolla gran parte de la trama de la novela, fue lo que hizo que Antonio me pidiera que presentara su libro, pensando, supongo, que yo les iba a decir a ustedes, lean el libro porque lo que en él se escribe sucedió tal y como el autor lo dice, yo estaba allí y puedo confirmarlo. Pues no, lo siento, pero no puedo decirlo así. No puedo decirlo porque yo en los 4 años largos que estuve en Estados Unidos no conocí a un solo mafioso, de manera que lo que se dice en este libro, que el 99% son mafiosos, pues no, ese sector tan particular de la sociedad norteamericana, pues no lo conozco. Lo que sí puedo decirles, y ahora ya en serio, es que es un libro muy bien escrito, que aunque al lector normalmente, espero que a ustedes le pase lo mismo que a mí, no se sientan muy atraídos por quiénes eran y cómo eran los mafiosos norteamericanos de la Cosa Nostra, no es una cosa así muy, pero uno se siente fatalmente atraído por el desarrollo de la novela. La prosa de Antonio Manzanera, sin mayores pretensiones literarias aparentemente, es enormemente natural y tal vez por ello de una calidad extraordinaria. Es muy buena prosa, hasta el punto de que el lector apenas se da cuenta, y eso no sucede en la mayoría de los libros, de que entre la acción del libro y el lector hay alguien, el escritor, cuya presencia tantas veces perturba a quien intenta disfrutar de una narración y está chirriando ahí la inteligencia del escritor, que quiere demostrar lo listo que es, lo bien que escribe, etc. Que ha estado en tal sitio, que conoce. No. Aquí no existe el escritor. El lector se encuentra delante de lo que está pasando en la novela sin necesidad de un lazarillo que le lleve por aquí y por allá. Es bastante molesto, por lo menos para mí, que el autor se haga presente en ese espacio vacío e invisible que debe existir entre el lector y el texto. Yo pocas veces he leído una novela, por cierto, con una trama bastante complicada, que se lea con tanta facilidad y sin que nunca el lector tropiece con una cacofonía, se distraiga con una repetición de ideas o de hechos, se extrañe ante una contradicción o se vea obligado a buscar el verdadero sentido de una expresión antigua. La lectura es lo más fácil, agradable que hay. A ello se une una trama que poco a poco se va complicando, se va viviendo más cerca, se siente uno ya cada vez más dentro
y se va viendo desde más ángulos, desde otras perspectivas, hasta el punto que a veces el lector siente la necesidad de releer un párrafo que ya leyó la víspera, porque necesita revivir una escena que tuvo la sensación de que era de relleno, de que no tenía mayor importancia por lo naturalmente que estaba escrita. Pero ¿qué pasaba? Que aquella escena era crucial para la comprensión del desarrollo y el lector, que estaba distraído en ese momento, pues la lee tranquilo y de pronto se da cuenta que tiene que volver a leerla porque todo en la novela es importante. Y al final, pues la gran sorpresa. Súbitamente el lector, que no lo sospechó, salvo que haya mirado la portada, cosa que se suele hacer, pero bueno, cae en la cuenta de que ha vivido muy de cerca a lo largo de las páginas que ha leído una serie de acontecimientos que aparentemente son vulgares y sin importancia, aparentemente resultado de la imaginación más o menos caprichosa de un autor distraído, pero que en realidad desembocan matemáticamente, pero al mismo, con toda naturalidad, fatalmente en uno de los hechos más trágicos y al mismo tiempo más enigmáticos del siglo XX, el asesinato del presidente John F. Kennedy hace este mes exactamente, este mes no, el pasado mañana, no, el noviembre, 50 años. El asesinato de Kennedy sigue siendo un misterio para todo el mundo, menos para Antonio Manzanera, que tiene sus tesis y no hay quien le apee de ella. Pero bueno, el hecho es que esta presentación de hoy está rodeada de algunos misterios. En primer lugar, el misterio de por qué me ha tocado a mí ser el presentador. En segundo lugar, el misterio de cómo Antonio Manzanera llegó a saber que yo estuve hace medio siglo vinculado al asesinato de Kennedy. Por favor, no se asusten. Eso de vinculado al asesinato de Kennedy no es cierto, es una manera de hablar, porque si no estaría en el libro, dentro del libro, pero no soy un personaje del libro. Pero se lo explico por qué mi vinculación con el asesinato de Kennedy, que más o menos es lo que ya han avanzado. Otro misterio, ¿por qué? Lo que yo tenía preparado a decir, lo sabía, no lo sé. Bueno, algunos de ustedes, quizá bastante, recuerden el escándalo que provocó finalmente la destitución del presidente Kennedy y que pasó a la historia con el nombre de Watergate. Pues bien, uno de los que a las órdenes parece ser del jefe de la CIA, Alan Dulles, organizó el espionaje del Watergate, del cuartel general del Partido Demócrata en Washington, se llamaba Howard Hunt. Pues su mujer, que también parece ser que era miembro de la CIA, fue, en aquel tiempo, era mi secretaria en la embajada, seguramente infiltrada en la embajada a través de alguien que la recomendó. Yo tenía que hacer una cosa que se llamaba el Spanish Newsletter. El embajador era Antonio Garrigues, padre, que fue ministro de Justicia en tiempos. Antonio Garrigues y Díaz Cañabate era el embajador, y entonces pues él tuvo la idea, o alguien se la dio, de que la embajada, para contrarrestar la mala prensa que España tenía por todas partes, la dictadura española, y de resultas España, había que difundir en los medios de la prensa y por todas partes una publicación que había que hacer todas las semanas, que se llamaría Spanish Newsletter. Bien, pues me dijeron a mí que me encargara de hacer aquello y me dieron una secretaria que era Dorothy Hunt. Pues bien, Dorothy Hunt me mentía, yo me daba cuenta, pero bueno, me decía que ella se llevaba fatal con su marido, Howard Hunt, que es una personalidad clave en aquellos años. Y de pronto, oye, el bombo.
Yo pensé que era una reconciliación, pero que se llevaban estupendamente, pero ella me tenía que decir que no, que se llevaba muy mal con su marido para que yo no sospechara que ella le pasaba todo lo que se veía y sabía en la embajada. Años después, yo ya no estaba allí, Dorothy moriría en un accidente de aviación cerca de Chicago cuando llevaba una enorme cantidad de dólares en una bolsa para la que había comprado, la bolsa era tan grande que había comprado el asiento de al lado, de primera clase, junto al de ella, para poner la bolsa de los dólares que llevaba. Parece ser porque iba repartiendo a petición de su marido, a petición de... para mantener el silencio de una serie de miembros, de personas que habían estado vinculadas con la CIA, con el asesinato, con el Watergate, con el asesinato de Kennedy, con todos los temas de las próximas novelas de Antonio Manzanera. Bueno, pues la pobre Dorothy se murió y su muerte sigue siendo un misterio. ¿Estuvo la CIA detrás de la muerte, del asesinato de Kennedy? ¿Estuvo la mafia, como sostiene el autor del libro? Estuvieron, porque yo no coincido con el autor del libro, por eso me extrañaba que Antonio me pidiera que lo presentara. Yo tenía una tesis y sin embargo he visto el otro día El mayordomo, que algunos de ustedes lo habrán visto la película, y me he dado cuenta de que era lógico que alguien en Dallas precisamente, solo o con otros, le dispararan 4 tiros, 3, a un presidente que estaba cambiando el futuro de Estados Unidos, cambiando la nación, dándole a los negros lo que nunca habían tenido, que dejaran de ser esclavos, que tuvieran derechos. Y yo conocía, mi tesis era que algunos de muy bajo nivel de la CIA, sin instrucciones de los altos mandos de la CIA, anticomunistas feroces, pero exaltados, un poco dentro de la línea del Tea Party actual y de los que defienden creer el Génesis, la creación del mundo al pie de la letra, como dice el Génesis, etc. Esta gente veía a Kennedy como un comunismo. El comunismo no era lo que era hoy, el comunismo entonces era el mayor peligro que existía en la Tierra para Estados Unidos. Y este hombre era comunista porque si no, no daba a los negros todo lo que les estaba dando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos miembros de bajo nivel, creyentes a rajatabla de que ese hombre traía la perdición al país, decidieron entre ellos matarlo. Esa era mi tesis. Después veo la película del mayordomo y cambio. Leo el libro, total, que no sé. Desgraciadamente no sé. Cosa que demuestra mi extrañeza de que me hayan pedido que presente este libro. Bueno, yo quisiera imaginar que serán muchos entre ustedes a los que, como me ocurrió a mí, una vez que hayan terminado de leer el libro, pues vuelvan a leer, si no han leído, la solapa del libro y vean que el autor nació en 1974, es decir, que siendo todavía muy joven, tiene el mérito de escribir como un maestro. Y es en ese momento cuando el lector se lleva una alegría, no de que el autor sea tan joven, sino de que tenga ya anunciadas otras 2 novelas y se pueda continuar disfrutando leyéndolas. Mientras tanto, tal vez decida leer el libro por segunda vez porque hay cosas que se le han olvidado, y en todo caso pues lo recomendará a sus amigos y les dirá que lo compren. Eso es lo que yo haría y eso es lo que yo he hecho. Muchas gracias.
la he ganado. Discrepo de don Alonso en la cercanía o lejanía de la Cosa Nostra con el común de los mortales, porque desde que irrumpieron en nuestra vida los Sopranos, ¿quién no sabe lo que es un mafioso y cómo viven? Incluso el tipo de bata que se ponen para salir a la calle a coger el periódico o a ver unos patos y pillar una depresión. Con ustedes, Antonio, el autor. Bueno, Déjame de agua. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Carlos y al Ateneo por albergarnos esta tarde y muchas gracias a Alonso porque yo creo que ha quedado bastante claro por qué está hoy él aquí con nosotros después de lo ameno y lo bien que nos explica todo y lo bien que sabe elogiar a alguien sin que se note y bueno, y estas cosas. Yo lo que voy a hacer va a ser explicarles a... La verdad es que la trama del libro no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar aquí. El libro trata de un mafioso que está en la cárcel y al cual el gobierno de los Estados Unidos le propone un trato para que salga a hacer un trabajo y luego se da cuenta de que este trabajo le va a meter en muchos líos, ¿no? Esa es un poco la trama, que es una trama de ficción. Yo aquí lo que les voy a contar es bueno, mi visión sobre uno de esos grandes misterios del siglo XX y cómo se llega a esa resolución del caso, que en mi opinión está clara, en mi opinión no tiene que ver con lo que nos ha contado Alonso, y eso está bien, que haya cierta discrepancia y cierto debate, y para ello les voy a contar una breve historia con unas cuantas fotografías para hacerlo más ameno. Y nuestra historia empieza en los años 20 con este hombre que se llama Joseph Kennedy, y es el patriarca del clan, es el padre de John Fitzgerald Kennedy. Joseph Kennedy en los años 20 se hizo muy rico en un negocio que en aquella época estaba bastante de moda y que era la exportación ilegal de alcohol, porque el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos durante la ley seca. ¿Cómo se exportaba alcohol a través en Estados Unidos? ¿Cómo se importaba? ¿Cómo se traía de fuera de Estados Unidos? Pues a través de Canadá. Porque si bien es cierto que desembarcar alcohol en la costa estadounidense era muy difícil, tú podías hacer atravesar una manada de elefantes por la frontera canadiense y no se enteraba nadie. Y se traía a través de Canadá. Entonces John Kennedy se alió con familias mafiosas y empezó a participar de ese negocio. Tuvo sus altos y sus bajos con ellas, con esas familias mafiosas, y en alguna ocasión estuvo amenazado de muerte. Sin embargo, siempre consiguió salir bien parado. Era un hombre con bastante suerte, sobre todo cuando su hijo, John Fitzgerald Kennedy, que era senador por Massachusetts, en el año 1960 se enfrentó al candidato republicano Nixon en las elecciones. Aquellas elecciones fueron curiosísimas porque de un total de 70 millones de votantes, fíjense ustedes, 70 millones de votantes, Kennedy ganó por 100.000 votos. Por 100.000 votos. Y el caso fue especialmente sangrante en algunos estados, como por ejemplo en Illinois. En Illinois, Kennedy ganó por 8.000 votos. Sin embargo, en la ciudad más famosa, más conocida, más importante de Illinois, que se llama Chicago, Kennedy ganó por 400.000. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo gracias a este señor, Sam Giancana. Era el jefe de la familia mafiosa de Chicago, que trasladó autobuses de gente de un distrito a otro para votar varias veces, amedrentó a conocidos votantes republicanos para que no saliesen de casa y consiguió que votasen hasta los muertos por Kennedy. El caso es que amañó las elecciones y John Kennedy resultó elegido presidente, y Sam Giancana luego se vanagloriaba diciendo que gracias a él JFK había llegado a la Casa Blanca. Y uno de los primeros problemas a los que se tuvo que enfrentar John Kennedy cuando llegó a la Casa Blanca fue este señor, Fidel Castro. Fidel Castro fue uno de los mayores problemas que tuvo la parte final de la administración Eisenhower, y desde el momento en que él se declaró comunista y aliado de la Unión Soviética. Y John Kennedy heredó dos planes para acabar con Castro de la administración Eisenhower. El primero de ellos, invadir la isla, cosa que ocurrió en Bahía de Cochinos. Y el segundo plan, un plan más directo y más barato, era asesinar a Fidel Castro. El problema es que los Estados Unidos en Cuba no tenían agentes para poder llevar a cabo esa misión. Pero pensando, dijeron, caramba, hay alguien que sí tiene esos agentes o esos hombres para poder llevar a cabo el trabajo.
¿Quién? La mafia. La mafia había vivido momentos esplendorosos en Cuba durante la época de Fulgencio Batista, campaban en sus anchas, traían toda la droga que querían para luego distribuirla en los Estados Unidos, y cuando llegó Castro al poder, echó a patadas a los mafiosos de la isla. Les quitó los casinos, los cerró, bien es cierto que luego los tuvo que volver a abrir, igual que los prostíbulos, pero al principio echó a toda la mafia de la isla. Y ellos sí que tenían gente para asesinar, la mafia tenía gente para asesinar a Castro. Y por eso encargaron a este hombre, que se llama Robert Maggio, que fue un agente especial del FBI, que reclutase a unos mafiosos para asesinar a Fidel Castro. Esto que les estoy contando no me lo he inventado yo, todo perteneció a una comisión, si no recuerdo mal, la comisión Schultz, no recuerdo, pero que desveló todos estos intentos del gobierno estadounidense para asesinar a Fidel. ¿Y qué hizo Robert Maggio? Pues Robert Maggio contactó con un mafioso que tenía contactos en Cuba. ¿Quién era el mafioso que tenía contactos en Cuba? La fotografía es fantástica. Johnny Rosselli. Este hombre tenía negocios en Hollywood, manejaba toda la mafia de California, o ayudaba a Chicago a manejar la mafia de California, y tenía gente en Cuba para poder hacer el atentado, ¿no? Ellos lo intentaron en 2 ocasiones. La primera, de un modo que se describe en la novela, envenenando los puros de Fidel Castro con una toxina llamada toxina botumílica. Es una toxina que no hace falta encender el puro, te lo llevas a los labios y caía redondo. La toxina y el dinero para hacer el atentado estuvieron en Cuba, pero el tipo que tenía que hacer el trabajo al final se asustó y no lo hizo. Aquello coincidió con Bahía de Cochinos y John Kennedy ordenó que se detuviese la operación hasta ver qué pasaba con aquella invasión. La invasión fue un fracaso, como ustedes saben, además llegó a la ONU, se acusó a los americanos de que estaban invadiendo ilegalmente una isla, entonces John Kennedy se asustó, no entregó a los exiliados cubanos el apoyo aéreo que les había prometido, los exiliados cubanos odiaron a Kennedy hasta el final por ello, y entonces el presidente solicitó a Sam Giancana que lo volviese a intentar. Y lo volvieron a intentar a mediados de 1962 con este hombre que se llama Tony Barona y que era un disidente cubano. En este caso, el plan consistía en envenenarle la cena en un restaurante donde solía ir a cenar Fidel Castro. Pero misteriosamente, cuando también estaba el veneno en la isla, cuando estaba todo el dispositivo preparado, Fidel Castro dejó de ir a ese restaurante. Lo más probable es que el servicio secreto cubano, el servicio de inteligencia, uno de los mejores, diría yo, servicios de inteligencia del mundo, descubriese la operación y la abortase. En total, el servicio de inteligencia cubano ha contabilizado más de 630 intentos de asesinato de Fidel Castro a lo largo de todo su mandato. Bueno, la mafia lo intentó, la mafia cumplió su parte, ayudó a John Kennedy a llegar a la Casa Blanca, ayudó, aunque luego no salió bien, a asesinar a Fidel Castro. ¿Y qué hizo a cambio JFK? ¿Qué hizo el presidente de los Estados Unidos? Pues lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue nombrar a este hombre fiscal general. Verán, se parece bastante al presidente porque es su hermano. Se llama Robert Kennedy. Robert Kennedy, no sé si ustedes han visto la película de Clint Eastwood, John Edgar, que es la biografía de Hoover, del director del FBI. Robert Kennedy odiaba a la mafia, profundamente. Y hasta tal punto de que, si bien es cierto que en aquella época el gran enemigo era el Partido Comunista, los comunistas en general, y hasta aquella época el propio FBI había negado que existiese algo llamado crimen organizado y algo llamado mafia, Robert Kennedy lo puso en el mapa, cuadruplicó el número de agentes del FBI que se dedicaban a perseguir el crimen organizado, y las condenas a los mafiosos se multiplicaron por 70. Claro, pues la mafia no estaban contentos. No solamente habían ayudado a llegar a un presidente a quien pensaba que era amigo, que les iba a hacer favores, le había ayudado a llegar a la Casa Blanca, les estaban ayudando con el tema de Fidel Castro, y él lo que hacía era poner a alguien, a su hermano, de fiscal general, para hostigarles sin ningún tipo de piedad, ¿no? Pues los mafiosos, y aquí tienen ustedes una foto muy conocida de mafiosos, ese que ven ahí sonriente es Carlos Marcello, es el jefe de la mafia de Nueva Orleans, y el que está a su izquierda, en la parte central de la foto, tiene un nombre fantástico para ser mafioso, Santo Traficante.
Era el jefe de la mafia ahí en Tampa, en Florida. Bueno, pues la mafia empezó a enviar señales a John Kennedy empleando el correo que utilizaban habitualmente para dirigirse al presidente. Y el mensajero que utilizaba la mafia para hablar con Kennedy era Frank Sinatra. Le empezaron a pedir que, por favor, que quitase a Bob Kennedy de fiscal general. Si no lo quita, por favor, que retire los cargos contra tal persona, que saque que quite agentes de la investigación de determinado caso. John Kennedy nunca hizo caso. Es más, alentado por sus asesores, llegó a repudiar a Frank Sinatra y hubo un momento en el que ya ni siquiera le recibió al cantante. Y bueno, ya saben lo que pasó. En Dallas, que es una ciudad muy bien elegida, porque en aquella época Dallas era la ciudad más corrupta de los Estados Unidos, tenía toda la policía comprada, toda la policía estaba vendida, por así decir. Se produjo algo pues, que muy poca gente se esperaba en aquella época, y es que alguien pudiese asesinar a un presidente de los Estados Unidos en un desfile, un blanco en movimiento, y tres disparos muy raros, 3 disparos en los cuales el primer tiro falló, el segundo le alcanzó en la espalda, y el tercer disparo, cuando más lejos estaba del tirador, con el coche andando a más velocidad, fue el disparo que le voló literalmente a la cabeza. Eso es algo rarísimo. Los que han disparado, han hecho la mili, saben que esto es algo muy difícil. Pues eso, según la Comisión Warren, es lo que pasó en realidad. Pero yo me voy a quedar con un hecho final que ocurrió días después del asesinato de John Kennedy. La policía había detenido al principal sospechoso, a Lee Harvey Oswald, que era el hombre que teóricamente había realizado los disparos desde el 6º piso del almacén de libros escolares, que estaba en la Plaza Lilly. Y un día, cuando iban a trasladar al preso de un centro de detención a otro, inesperadamente un hombre se acercó entre la multitud y ante las cámaras de todo el mundo disparó a Lee Harvey Oswald y lo mató. Ese hombre que hizo ese disparo, que lo ven ahí con un sombrero, se llamaba Jack Ruby. Jack Ruby era de Dallas, tenía un prostíbulo y tenía como principales clientes a los principales jefes de la policía de Dallas, que curiosamente le habían permitido entrar ahí armado y, que al final, por orden de la mafia, asesinó al hombre que estaba acusado de matar a Kennedy. ¿Por qué la mafia asesinó al asesino de Kennedy? En el juicio, Jack Ruby lo que le declaró fue que él lo había hecho porque no quería que la señora Kennedy tuviese que enfrentarse al juicio. Salió con un alegato humanista que muy poca gente creyó. Dijo también que él pensaba que iba a morir pronto en la cárcel, y así fue. Enfermó y murió en la cárcel. Bueno, y eso es un poco todo lo que les he contado. Como les he dicho, es historia, no me he inventado nada. Esto es lo que ocurre en el trasfondo del libro, en una trama en la que personajes de ficción les van pasando muchas cosas y que por detrás se va desarrollando esta historia real que yo les he contado. Y antes de terminar, lástima, se ha marchado ya, pero me gustaría que viesen el vídeo de 1 minuto de presentación que ha hecho un amigo mío. A ver si te muestro. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Espero que los que lean el libro se lo pasen bien. Es el único propósito que tiene, entretener. Y como dice Alonso, hasta la próxima, porque... Claro. Y te volveré a invitar. Oye. Para que presentes, aunque el libro no tenga nada que ver contigo. No. Ya. Que a lo mejor hay alguien, pariente de alguien que has citado, que quiere reivindicar la memoria de eso. ¿Ves tú? Bueno, la verdad es que está muy bien hecha la trama y está muy bien seleccionado el acontecimiento histórico. El lector realmente está jugando con lo que lee en la novela, y también, según la edad que tenga, con la información que él ya tiene, que ha ido teniendo por la propia historia, ¿no? Por los noticieros, porque después se hicieron muchas investigaciones, hubo todo tipo de teorías. Y hay que pensar también que el presidente Kennedy
pues era un tío raro. Era un tío raro y muy peligroso por muchos conceptos para mucha gente en Estados Unidos, incluso posiblemente para el propio Estados Unidos. Piensen que una cosa que tenían en común, tanto el presidente Kennedy como su hermano, por ejemplo, con Sam Giancana, que era un mafioso, pues era Marilyn Monroe, que fue novia o amiga de los tres y probablemente simultáneamente. Eso, claro, preocupaba muchísimo a los servicios de inteligencia estadounidenses. También el carajal que tenían en Cuba, la reacción de Kennedy, pues cuando decretó el embargo en Cuba para evitar que se montase unas cuantas lanzaderas de misiles en Cuba, lo que hubiese hecho que los rusos, pues por una centésima parte de lo que les costaba un misil interbalístico, desde Rusia hasta Estados Unidos, pues desde Cuba lo tenían chupado mucho más barato y más fácil, ¿no? Bueno, pues eso también obligó a la manera de funcionar de Kennedy, obligó a que los rusos se la envainaran, y eso tampoco se perdona así como así, ¿no? Es decir, que Kennedy era un señor que se hizo muy buenos y fieles enemigos. Vamos a abrir un pequeño coloquio para que ustedes puedan hacer las preguntas que tienen convenientes tanto al autor como al presentador, y más bien cortas, reconociendo, aunque no es el caso hoy, que en ocasiones pues tiene uno derecho a dar el tostón si se lo han dado, pero el acto de hoy ha sido bastante ameno y rápido. Tienen ustedes la palabra. Un elemento que me ha parecido que faltaba en la presentación que ha hecho el autor es el factor que acaba de mencionar el coordinador de la mesa, que es factor de mujeriego que tenía Kennedy, que no estaba simplemente concentrado en la figura más emblemática de Marilyn Monroe, sino que por lo visto tenía una capacidad priápica verdaderamente alucinante y la ejercía en plenas funciones presidenciales, en plenas campañas electorales y tal. ¿Quién eran los proveedores de ese material que necesitaba casi como un adicto? Pues la mafia. Y como ha dicho el coordinador de la mesa, por ejemplo, Marilyn puede ser compartida equitativamente, incluso amistosamente, pues con Frank Sinatra, con James Dean, con su hermano, con su primo, y con cualquiera. Y esa era una vulnerabilidad feroz, porque esos proveedores del material humano necesario para satisfacer al ya presidente, pues era la mafia, el estamento más capacitado para ello. Eso irritaba a veces y tal, pero también irritaba a uno de los elementos que nos ha mencionado en la mesa, que era la CIA. La CIA estaba en el mismo negocio que el FBI desde un punto de vista diferente, pero sobre todo en la crisis cubana la CIA tuvo un papel muy importante, fue la que más o menos catalizó el desembarco en Bahía de Cochinos, con el desastre tremendo que se produjo, y que no estaba fundamentado ni siquiera en la falta de capacidad de la CIA o del FBI, sino que el material que contaban, que era el exilio cubano, era un puzzle, era una cosa incontrolable. Cada parte de una organización apoyaba a unos y a otros, y aquello jamás hubo la misma coordinación. Entonces es una cosa que me ha sorprendido, pero que creo que es importante. Tendría una pregunta para el embajador Alonso. ¿Cómo realmente se vivió dentro de la embajada el asesinato? ¿Qué reacción hubo? ¿Hubo algún tipo de comprensión de que aquello había podido cambiar un poco la historia? Es muy difícil. Ya lo sé. Han pasado 50 años. Uno rebobina la historia y cada vez que lo hace el hilo va por un lado del carrete o por otro. Pero yo creo que lo que más caracteriza la situación
era que inmediatamente pasaba otra cosa. Es decir, lo matan. Y de pronto, la primera noticia, Oswald Kennedy. Segunda noticia, segunda noticia había alguna que otra más, pero bueno, yo lo vi en directo a Jack Ruby matar a Oswald. Al día siguiente, lo que tal jefe de Estado ha dicho, los soviéticos qué van a decir, es decir, lo de menos era la muerte, lo demás era todo lo que venía después. Porque venían cosas inesperadas. De pronto, claro, alguien que recordaba a Marilyn, alguien que no teníamos tiempo de reflexionar y de pensar, porque hay que pensar que es que Kennedy trabajó en muchísimos frentes. Por ejemplo, era el cuerpo de paz, el Peace Corps, que inventó para llevar voluntarios a todos los países pobres de África, de América, a trabajar en una especie de misioneros seglares que luchaban por Estados Unidos por muy poco dinero, nada. Eran voluntarios prácticamente. Y para encubrir actividades mucho menos santas. Alguno, pero ahí también había gente buena, que yo conocía alguno que otro intachable. Entonces era muy difícil saber. Lo primero, la primera reacción era, a ver, la Unión Soviética, porque el enemigo número uno era nadie pensaba que alguien tan popular como Kennedy, porque aquí lo habéis puesto, habéis enseñado muchas debilidades, pero era el presidente más popular que había habido en muchísimos años. Claro, este hombre, un americano no puede hacer esto. Pues reflexionando, pues sí, es posible que sí. Bahía de Cochinos, yo tenía un amigo que era embajador en Guatemala, que me dijo, yo desde el primer día supe que aquello era un fracaso, porque la mayoría no eran exilados cubanos. El exilado cubano se apuntó, después no fue. Pues se buscó en una taberna en Guatemala a algún guatemalteco que no tenía, estaba muerto de hambre, y le dice, mira, mañana vas a ir, te vas a decir que te llamas como yo y yo te doy dinero y te van a dar más dinero y tal. Y era una gente que no tenía ninguna preparación ni nada, lo de Bahía. Después el presidente Kennedy se achantó y no les dio la cobertura aérea que hacía falta. Eran tantas cosas. Después, lo primero, en la embajada, preparar quién viene de España al funeral. Y si no recuerdo mal, fue el vicepresidente capitán general Muñoz, don Agustín Muñoz Grandes. Rápidamente arreglar aquello, que no era fácil porque tenía que hacer varias entrevistas, pero don Agustín Muñoz Grandes, que era muy valiente y muy general, no sabía una palabra de inglés. Entonces había que organizarle, ya que llegaba hasta allí, organizarle unas conversaciones, unas cosas, en que quién iba, no sé, era muy difícil. Perdón por la contestación tan larga, pero no se puede dar una respuesta. Bueno, sí, adelante. Buenas tardes. Vamos a ver, yo es que tengo la tesis, sigo con la tesis, después de que he leído bastante sobre este tema, yo tengo la tesis de que Oswald no fue el actor del crimen, o el único actor del crimen. Yo creo que hubo otro tirador más. Lo que pasa es que tenían, o han tenido que hacer la representación de que fue Oswald el criminal de Kennedy, pero para mí fue el que disparó primero. Sí. El que disparó el tercer tiro que le dio en la cabeza, ese fue diferente. Sí, bueno, con el mismo arma, la misma munición, pero fue otro tirador. Porque un tirador, yo he sido paracaidista y yo he tirado hasta con lanzagranadas, he tirado con ametralladoras antiaéreas y he tirado con todo. Y con un fusil ametrallador, si tú tiras tiro a tiro,
Si fallas el primer tiro, el primer disparo, es difícil que el segundo te des, y el tercero más difícil todavía. Sí, bueno, Eso es la cabeza. he mencionado antes ese hecho Yo en para el... mí, para mí que eso lo han tapado así porque lo tuvieron que dejar así. Pero vamos, para mí que fue otro tirador el que asesinó a Kennedy. Bueno, en el vídeo no sé si os habéis fijado, pero hay las 3 balas y luego una que viene desde delante. La comisión Warren, desde el primer momento, trató de evitar o de negar la tesis de que hubiese un segundo tirador, porque con un segundo tirador automáticamente implicaba la conspiración, que era lo que ellos no... era la tesis que ellos no querían admitir. La tesis oficial es que fue cosa de Oswald únicamente. Sin embargo, si ustedes se fijan, es posible que haya una conspiración con un solo tirador. De hecho, es posible que el mandante del asesinato contratase solo a un tirador, porque además si contratas a 2 ya estás duplicando el número de testigos o duplicas el número de cosas que pueden fallar. También es cierto que bueno, tener 2 tiros, un fuego cruzado es más difícil que la víctima escape con vida. En la película que ustedes posiblemente recuerden, que fue de Oliver Stone en el año 1992, JFK, la tesis de Oliver Stone, que no nos debe sorprender a nadie, es que fue la CIA y el Pentágono los que asesinaron a Kennedy, porque Oliver Stone es un enemigo declarado tanto de la CIA como del Pentágono, no puede ver a ninguno de los. Bueno, en mi opinión, y yo aquí ya voy a discrepar con Alonso, la CIA no tuvo nada que ver con el asesinato de Kennedy y tengo 2 razones para ello. La primera fue que, al contrario de lo que dice Oliver Stone en su película, cuando se produjo el fiasco de Bahía de Cochinos, una de las primeras medidas que tomó John Kennedy fue cesar al director de la CIA, a Allen Dulles, y cesar a la plana mayor de la CIA y nombrar gente de su entera confianza. Por lo tanto, no es verdad que la agencia fuese, en tanto que ella misma, en tanto que agencia, digamos, opuesta al presidente Kennedy. Estaba dirigida por personas de la entera confianza del presidente. Y en segundo lugar, si la CIA quería asesinar a Kennedy para sacarlo de la Casa Blanca, que es la razón más evidente de por qué querían matarlo a John Kennedy en Dallas, no fueron muy listos, porque meses después iba a haber elecciones presidenciales en el año 64 y en el último sondeo que se hace de popularidad de los presidentes, que esto se hace muy habitualmente en Estados Unidos, se hizo en septiembre del 63, 2 meses antes del atentado. John Kennedy, si bien es cierto que tenía una popularidad que era todavía alta, el 56%, era el mínimo histórico de su mandato. Él había llegado a tener más del 80% de popularidad, es decir, que la popularidad estaba cayendo, y a lo mejor lo único que tenían que hacer para ver a Kennedy fuera de la Casa Blanca era esperar a que llegasen las elecciones. Porque con todos los problemas que había habido, y si además filtraban alguna de las informaciones que hemos oído hoy aquí, de la forma de mujeriego y tal, la puritana sociedad estadounidense haría el resto y lo sacaría eso, y saldría solo por su propio pie de la Casa Blanca. O por lo menos, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar unos meses? ¿Por qué no esperar a ver qué ocurre con las elecciones? ¿Por qué arriesgarse al mayor magnicidio de la historia de que cualquier cosa puede salir mal para asesinarlo? ¿Por qué no esperar un poco? El caso es que a John Kennedy lo querían ver muerto ese día en Dallas. Ese día en Dallas. Y si eran unos ultraderechistas los que lo querían matar, o era la CIA los que lo querían matar, les salió fatal, porque el sucesor Johnson no solamente arrasó en las elecciones del 64, ganó en 44 de los 50 estados, que esto era algo que Kennedy jamás hubiese hecho, recuerdo que ganó por 100.000 votos, sino que además todo el programa de reformas de Kennedy lo cumplió a la perfección. Con lo cual, quitaron a uno y pusieron otro peor. En definitiva, yo pienso más bien que lo de la muerte de Kennedy fue una vendetta, que además lo hicieron de la manera que podían hacerlo en aquella época, a través de un francotirador, y que no tuvo la CIA nada que ver. Pero es mi teoría. ¿Y el FBI? Bueno, el FBI es una policía que tiene como... el director del FBI era enemigo público de Kennedy. Sí, Hoover era enemigo público de Kennedy. Lo que pasa con Hoover es que era un tipo que sobrevivió a varios presidentes de los Estados Unidos, y cada vez que entraba uno en la Casa Blanca, Hoover entraba en el despacho oval para ser cesado y salía siempre ratificado. Con lo cual, al final, Hoover había conseguido sobrevivir con los Kennedy. ¿Por qué matarlo? Si ya había sobrevivido, habría sobrevivido 3 años de mandato. Y posiblemente Hoover pensaba también que a lo mejor en las elecciones del 64 perdía Kennedy.
era popular, es cierto que era popular, pero ganó las elecciones de milagro y la popularidad estaba en disminución, estaba en el mínimo histórico. Es posible que las elecciones del 64 las hubiese perdido, es posible. Una preguntita rápida. Si fue la mafia, y conste que defiendo la lectura del libro, estamos en historia, si fue la mafia, ¿y por qué la Comisión Warren mantiene en secreto y todavía no se han descubierto 1074 documentos? Hay que esperar, pero antes hay que leer el libro, pero hay que esperar al año 2017 en que se van a hacer públicos esos 1000 documentos que para entonces tengo yo la novela preparada. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Esta tarde en la 2 han puesto un documental sobre Kennedy. Entonces parece ser que había una periodista muy famosa en Estados Unidos, no sé si el apellido era Howard, puede ser Howard o algo así, una periodista muy bella además, y entonces tenía conversaciones secretas entre Kennedy y Fidel Castro. Había cartas que se cruzaban entre los dos, y parece ser que había un medio acuerdo en que si Fidel Castro rompía con Rusia y dejaba de enviar comandos al cono sur de África y demás, que Estados Unidos le iba a prestar ayuda y iban a haber inversiones en Cuba y tal y igual. Y eso, la última conversación que tuvo esta periodista con Fidel Castro, sale en la tele, parece ser que fue 3 días antes del asesinato de Kennedy. Y luego esta mujer, cuando mataron a Kennedy, trató de seguir ese tema con Johnson y le cerraron todas las puertas de la Casa Blanca. Mi reacción, no sé si usted... habiendo vivido aquello, mi reacción es que es muy posible y está dentro de la cabeza del Kennedy que yo recuerdo, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la tesis no va en contra de la tesis del libro y dice que fue la mafia, no fue... que estuvo relacionado porque la mafia iba a hacer una operación de matar a Castro, pero que después, por lo que sea, es la mafia la que mata. Es que hay declaraciones de Castro, posteriormente a esto, diciendo la paz del mundo se ha acabado con esto. O sea... si es que para Castro, para el ego de Castro, ser el enemigo de Kennedy, si no podía haber nada mejor. Vamos, el pobre presidente de una isla chiquitita, Castro, Fidel Castro, y le aguanta el juego. ¿Por qué matarlo? Evidentemente lo podía matar, pero no, yo no creo que los servicios secretos cubanos ayudaran a una cosa. Yo cuando he mencionado en algún momento la CIA, he pensado en personas de la CIA, pero no una política de la CIA o unas instrucciones que vengan desde arriba, sino era una gente que era bastante gentuza, porque normalmente el personal que reclutaba la CIA en los últimos niveles dejaba bastante que desear. Ya me callo, ya. De todas maneras, es cierto que en la presidencia de Kennedy se propiciaron unos cambios sociales enormes. Recuerden ustedes que si bien no existía la esclavitud después de la Guerra Civil Americana, es cierto también que los negros estaban pues muy sojuzgados. Servicios aparte, los sitios de transporte, y eso era una cosa que estaba luchando Kennedy con ello. No sé si era concretamente el Peace Corps o había otra organización también juvenil que iba al sur a convencer, a facilitar que los negros también pudiesen ir al colegio como los blancos. Recuerdo, aunque yo era un chaval, ¿no? Pero bueno, ha pasado tiempo y con internet y estas cosas,
prácticamente Alabama. lo tenemos Esto todo. está Sí, hablando de Alabama. se cepillaron a 2 o 3 chavales de estos que generalmente eran universitarios y que iban, pues eso, a forzar el cambio. Y eso en una sociedad que es ciertamente conservadora y que la parte conservadora es muy conservadora, pues claro, el pensar que los negros, que eran un montón de millones, un 10% o un 12%, supongo yo, entonces, de la sociedad americana, pudiesen votar a la administración demócrata, votar a Kennedy, pues también era una manera que facilitaba el querer quitarse de encima a Kennedy, porque claro, lo que él estaba haciendo, si conseguía culminarlo, pues tendría un pago de la sociedad y de esta gente. Y bueno, vean ustedes que sí que hemos cambiado, pues que ahora mismo en Estados Unidos está gobernando, si no un negro, un tostado. Pero eso es una revolución. Negros e hispanos, Sí, sí, también, claro, lógicamente, pero es que a los ojos del British superior, todos los demás somos razas impuras. Sí, sí, sí. También nosotros. Ha hecho antes Alonso una pregunta, y es ¿por qué mantener en secreto la comisión Warren? Si había sido la mafia, ¿por qué no decirlo, no? Yo creo que hay 3 razones. La primera, el testigo fundamental, que era Oswald, muere, con lo cual pues faltaba, quizás no había pruebas evidentes de que hubiese sido la Cosa Nostra la que estaba detrás. Desde luego, la prueba más evidente, la mafia se la quitó de en medio. La segunda puede ser la vulnerabilidad, es decir, que un perturbado por sí mismo decida asesinar a un presidente, con mucha suerte tiene cabida, ¿no? Porque lo puede hacer, ¿no? Se sube al 6º piso, dispara y lo mata. Ya está. Sin embargo, que el presidente de los Estados Unidos haya sido asesinado por el crimen organizado que hay en los Estados Unidos, pues da una sensación más de vulnerabilidad y de, bueno, pues de que aquí la mafia hace lo que le da la gana, que no es muy aconsejable. Y luego, en tercer lugar, también puede ser que fuese por las informaciones que podía tener la mafia y que podía desvelar en caso de que el presidente Johnson le echase la opinión pública encima. Informaciones que empezaban por lo que estaban haciendo en Cuba con el servicio de inteligencia, con lo cual, bueno, esas y otras muchas cosas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo, cuando he comentado que no creo que la CIA como institución atentase a Kennedy, lo digo por la película de JFK, ¿no? Y que si fueron unos cuantos extremistas, les salió el tiro por la culata, porque pasó justo lo contrario. Llegó Johnson e hizo las reformas de Kennedy y las llevó todavía más lejos. Pero ellos no lo sabían. No, de acuerdo, gracias. Habla usted. Se ha planteado, porque creo que no has dicho la posibilidad de que el vicepresidente Johnson también interviniera, además, para que iba a matar la mafia Kennedy si tenía un seguro de sacar dinero. Y también tú has dicho que cuando llegó él a la cúpula de la CIA, la quitó. También podría haber sido una venganza de la CIA por el que intentar, pero yo que, además, porque Orban, también hay muchos informes que habéis dicho, era también un contraespía a favor de Estados Unidos y de Rusia, porque estuvo en Rusia y luego volvió. Y yo creo que es un pringao, como todo, cuando mataron a Abraham Lincoln, y cuando matan a gente, los verdaderos culpables son los que permanecen en la sombra. Y por eso mataron a Rubén, a que se ha encarcelado, para que no se fuera de la lengua tampoco. Y entonces la pregunta se ha planteado la posibilidad de que Johnson, de alguna manera, interviniera para luego quedarse como presidente, entre otras cosas. Sería muy largo de claro, pero una posibilidad así resumida. Bueno, Johnson no tiene muy buena fama, pero yo creo que No tanto. Sí, pero no creo que llegase tanto como para asesinar a... Perdona, las mosquitas muertas son las que más hacen daño, ¿eh? Sí. No sé, yo no me imagino a Johnson organizando un complot de estas características para asesinar a John Kennedy. Yo veo mucho más factible que fuesen elementos incontrolados de la CIA antes que fuese... Sí que le vino muy bien a Johnson que matasen a Kennedy, le vino fenomenal. Llegó a presidente, que era algo que él quería desde el primer día, pero no lo veo así. La tesis de Oliver Stone, que va por ahí también, que Johnson estaba conchavado porque iba a mantener las tropas en Vietnam, ¿no? Un momentito, uno de los actores, que era Rafford, estaba emparejado con
una hermana de los Kennedy, como Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, etcétera, etcétera, también tenía que ver con la mafia. Y entre Xavier Cugat y Salvador Dalí. Sí, sí. Pues si no tienen... Sí. Una cortita. ¿No tuvo nunca miedo John de la mafia? John Kennedy, no. Yo creo que él se sentía invulnerable. En mi opinión, sí. Yo creo que él se sentía invulnerable. De hecho, por ejemplo, con el propio trato que tenía con Frank Sinatra, lo trataba pues eso como un recadero. Y cuando le dejó de interesar recibirlo, le dijo que a su servicio secreto que no quería verlo más y no lo vio más. A mi opinión no se sentía invulnerable, no sé qué vosotros qué opináis, pero yo creo que no se sentía. Le dijeron que no fuera a Dallas. Y dijo que no, que iba, que estaba programado y que tal. ¿Por qué? Porque el ambiente, que es lo que se refleja en la película del mayordomo, el ambiente contra el presidente era muy malo allí, pero no era seguramente porque sabían. En todo caso, yo les pido que no dejen traza ninguna de que han estado esta noche aquí, porque si no, si pasa algo, les echan la culpa. A ver, ¿a quién más hay que echarle la culpa? Yo una preguntita cortita. Sí, hable usted. Yo tengo una pregunta importante, que estoy tan interesado. ¿Cuál es el costo de vida? 16.50. Gracias. Una pregunta cortita. Yo tengo entendido de que Kennedy tenía pensado lo de Vietnam no llevarlo adelante, o sea, cortar a rajatabla. Entonces la industria armamentista de Estados Unidos, que tiene mucho poder, es un holding muy poderoso, ¿no pudo tener algo que ver en el tema del asesinato de Kennedy? Bueno, eso es lo que dice Oliver Stone en la, No, pero yo pregunto. en la película. Vamos a ver. Primero, está por ver que Kennedy sacase las tropas de Vietnam. Él lo tenía prometido, ¿eh? Yo no sé si lo había prometido. Oliver Stone dice que lo iba a hacer, pero yo personalmente no he encontrado ningún documento en el que él se hubiese comprometido a hacerlo. Al revés. Ni en contra. Se había comprometido a seguir en Vietnam. No a aumentar la presencia como hizo Johnson. Johnson la aumentó. Pero Kennedy yo creo que no quería salir de Vietnam, o por lo menos no quería salir de una forma desorganizada y demás, ¿no? De todas formas, la película de Oliver Stone es que es un poco peligrosa, porque todo aquello que se puede utilizar para culpar a la CIA del Pentágono se utiliza, sea o no sea cierto. Y yo creo que Kennedy no iba a salir de Vietnam, mi opinión. Estoy de acuerdo con usted. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque no solo en Vietnam, es que va a Berlín, Ich bin ein Berliner, con Khrushchev llega a un acuerdo. Estuvieron a punto de tal, pero él era un hombre que buscaba, sabía el coste de lo militar y quería gastarse el dinero en temas sociales de un tipo de otro. Pacifista. Era pacifista, que no se notaba, porque el hermano había muerto en la guerra, él había estado en la guerra, etc. Pero yo creo que el complejo militar no era muy partidario. Ha quedado demostrado que era todo corazón. Yo acepto la tesis de la mafia, la tesis de la CIA, pero yo a manera jocosa, la que de verdad creo que mandó matar a su marido fue la mujer. Ni más ni menos. Y fue el chofer que iba adelante. En estos casos siempre suele ser el mayordomo. Ahora, a ver cómo conseguimos meter al mayordomo en la plaza. La mujer también tenía lo suyo, porque parece ser, y ahí el embajador me podría decir, si tuvo algún intento con nuestro señor embajador de Estados Unidos, la señorita Kennedy. Perdón. Ahora ya puede decir. Él ha reconocido en alguna conversación que lo intentó. Y ahora yo cuento. Soy muy amigo de Antonio Garrigues, su hijo, Sí. porque iba allí muy jovencito y tal, yo también era muy jovencito. Entonces, Antonio Garrigues Díaz Cañabate, magnífica persona, ministro de varias cosas, un tipo excelente, estaba casado con una americana, Walker, por eso se llama Antonio Garrigues Walker.
como la mayoría de los españoles hoy y en aquel tiempo más todavía, Antonio Garrigues Walker hablaba muy poco inglés, chapurreaba, pero el mínimo. Se casó con una americana, eso quiere decir que la americana, que vivía en Madrid, a los 3 meses hablaba español perfectamente y Antonio Garrigues Walker no tenía necesidad de hablar inglés para nada. Y al cabo de muchos años lo nombran embajador en Washington y no tenía ni idea, o casi, de inglés. Tenía un aura de misterio, era muy atractivo, era muy todo. Pero yo, después de estar esos años en Washington, volví 20 años después a Washington, ya a un nivel más alto en la embajada. Pero estaban las mismas señoras que iban a las cenas y nos decían: "Oh, don Antonio, qué simpático, how charming, don Antonio", pero qué aburrido, no se le entendía nada. Y fue 2 o 3 veces a la embajada con los Kennedy. Le invitaron, me parece que 2 veces en privado, pero él, que era un gran político y le interesaba, porque ningún otro embajador había ido por allí, ni antes ni seguramente después, pues los periodistas enseguida sacaron de que era muy amigo de los Kennedy. O de ella. De los Kennedy. Después ya hay alguien que dice... Él lo ha reconocido, de vivo lo reconoció en alguna conversación. Que ya han inventado... Eso, la prensa está llena de aventuras extramaritales, de gente que se ha subido a un autobús al mismo tiempo que una señora y ni siquiera la ha saludado, pero ya como iban en el mismo autobús, ya había tiempo. No, eso me consta que es que no, ella no hablaba, ella hablaba francés, Jacqueline, pero no hablaba español, el presidente tampoco. Antonio Garrigues no hablaba inglés. Algo de simpatía podía haber, pero no. ¿Qué no? A mí una pregunta que siempre me he hecho es que me cuesta mucho trabajo que a Fidel Castro no hayan podido asesinarle. Me cuesta mucho trabajo. Hay 2 razones. La primera es que él salió relativamente poco de Cuba. Las veces que lo han intentado más seriamente ha sido cuando ha salido de la isla. En un viaje a Chile estuvieron bastante cerca. Y la razón principal la da el propio Fidel Castro. A él no lo han asesinado porque nunca se ha encontrado a nadie capaz de correr el suficiente riesgo para hacerlo. Hay un miembro, la persona que fue jefe del Servicio de Inteligencia cubano, llamado Fabián Escalante, publicó hace unos años un libro titulado, no me acuerdo cómo era el título, pero describía los 600 y pico modos que habían intentado matar a Fidel Castro. Y uno de los que intentó matar a Fidel Castro dijo: nosotros lo que teníamos que haber hecho era contratar a un árabe, porque entonces ahí no hubiésemos fallado. Pero claro, los cubanos no querían morir, el mercenario americano tampoco quería morir, tal. Entonces no se acercaban lo suficiente. Hubo una forma, también estuvieron cerca en una ocasión, cuando se fracasó en Bahía de Cochinos, John Kennedy, si bien es cierto que no ayudó, no mandó la ayuda aérea prometida, sí que es cierto que cuando luego terminó la operación militar, negoció con Fidel Castro para recuperar a los prisioneros que habían quedado en la isla. En esas negociaciones mandó a un un delegado llamado Donovan. Y entonces este Donovan se entrevistó con los emisarios de Fidel Castro. A Fidel Castro le gustaba mucho hacer submarinismo, y además lo hacía muy bien por lo visto. Y entonces a este tal Donovan le dijeron que bueno, que aparte de la maquinaria y del grano y del azúcar y de no sé qué cosas más que querían los cubanos para liberar a los presos, Fidel Castro quería un traje de submarinismo nuevo. Entonces el Donovan pues recibió el encargo y se lo dijo a la CIA, que estaba ahí esperándole a ver qué había pedido, ¿no? Y entonces la CIA pues preparó un traje de submarinismo fantástico y lo contaminaron con bacilos de la tuberculosis, de tal forma que cuando se lo pusiese pues contrajese la enfermedad prácticamente de una manera inmediata. Prepararon el traje, lo empaquetaron, se lo dieron a Donovan, y cuando se lo dieron a este tal Donovan se quedó sorprendido y dijo: pero si yo le acabo de entregar un traje la semana pasada, que se lo regalo yo. Y se abortó aquella operación. No me creo que fueran tan chapuzas. Pues hubo otra operación, hay algunas que fueron bastante chapuzas. Hubo otra forma de asesinarlo, en esto tampoco intervino la mafia,
y era precisamente buscar un tipo de una concha, un molusco o algo así, para esconder dentro dinamita, y cuando Castro, muy llamativo, de tal forma que cuando se acercase Fidel Castro hacerlo detonar, ¿no? y matarlo, ¿no? Aquello se abortó por 2 razones. La primera, porque no encontraron ninguna especie que fuese lo suficientemente grande como para esconder dentro toda la dinamita que era necesaria, y en segundo lugar, porque tenían problemas para transmitir la señal debajo del agua. Vamos, intentos ha habido muchísimos, y de hecho hay en el libro este de Fabián Escalante te pone por cada presidente de Estados Unidos cuántas veces lo ha intentado cada uno. Kennedy lo intentó 70 veces, según ellos. 70 veces asesinar a Fidel Castro. Pero Fidel Castro salió de Cuba varias veces. Sí, ha salido varias veces. Estuvo en la Olimpiada aquí en España del 92. Sí. En Estados Unidos estuvo nada más ganar en la Revolución, invitado por Eisenhower, y luego lo llevaron para hablar en las Naciones Unidas, que estuvo hablando 4 horas y media, y la siguiente vez que fue a hablar a Naciones Unidas le dedicaron una jornada entera para él, porque claro, la vez aquella pues había comido todos los turnos de palabra. Sí, ha salido varias veces, pero las veces que salió, sobre todo ya digo a Chile, esto fue en el año 80 o 90, fue la vez que estuvieron más cerca de matarlo, mediante un explosivo. Una pequeña observación nada más. Entre las razones que ha dado de por qué todos estos atentados fallaron, yo creo que no tenemos que olvidar, yo creo que la fundamental, y es que el servicio de seguridad de Fidel Castro es muy bueno. Pues sí. Y lo ha sido siempre, además. Y además, quiero decirte que no es en absoluto fácil una persona cualquiera acercarse a Fidel Castro, ni en público, ni mucho menos en privado. No. Entonces, En Cuba es muy difícil, dentro de la isla es muy complicado. De hecho, nada más triunfar la revolución, Fidel Castro cuenta, ¿no? Que él paseaba solo por la isla y demás, pero enseguida ya lo rodeaba un ejército de gente, y acercarse a él era muy complicado. Además había el factor de imprevisibilidad de Fidel. Sus horarios eran extraños, cambiaban de forma aleatoria citas, pero todo eso consideraciones y de tal. acuerdo con la seguridad. Muy bien. Aparte de la suerte. Sí, baraca, eso se llama baraca. Bueno, pues esto es todo. Les recomiendo el libro porque es muy entretenido, y así estarán seguros de que lo de Kennedy no fue una desdichada peritonitis. Muchas gracias por su asistencia y hasta ahora.